¿Y si existiera un libro tan poderoso que, con solo leerlo, pudieras desatar fuerzas más allá de la comprensión humana? Hoy nos adentramos en los oscuros secretos del Gran Grimorio, también conocido como el Evangelio de Satán, desde pactos demoníacos hasta rituales prohibidos. Número 25. La Necrópolis Vaticana. Un antiguo cementerio romano que se cree alberga la tumba de San Pedro. El término necrópolis deriva del griego, que significa ciudad de los muertos. Este intrigante sitio se encuentra aproximadamente entre 5 y 12 metros por debajo de la Basílica de San Pedro. La existencia de la necrópolis vaticana permaneció oculta durante siglos, hasta que las excavaciones de la década de 1940 desvelaron sus misterios. El descubrimiento de este sitio se remonta a los primeros años del pontificado, quienes iniciaron exploraciones arqueológicas en torno a la cofisia vaticana, así como en la parte central de las grutas sagradas. Durante estas excavaciones, se descubrieron estructuras de ladrillo del siglo II. Estas estructuras se convirtieron posteriormente en los cimientos de la primera basílica petrina en el siglo IV. La construcción de la basílica fue una tarea monumental que requirió mover más de 40 metros cúbicos de tierra para nivelar la doble ladera de la colina vaticana. Se estima que los 22 edificios de piedra descubiertos durante las excavaciones fueron diseñados para albergar alrededor de 1000 entierros. Entre los enterrados se encontraban hombres, mujeres y, sobre todo, niños, con inscripciones que revelaban los nombres de varios miembros de familias de libertos imperiales. Número 24. El profesor Ludwig Heinrich. Hace 50 años, falleció Ludwig Heinrich Makrovich, arquitecto y restaurador soviético. En los últimos años, su nombre cobró notoriedad en Occidente, a menudo vinculado a la narrativa de ser uno de los muchos individuos atrapados en las purgas de Stalin. Se dice que fue asesinado debido a su conocimiento de asuntos extraterrestres, y en 2011, las acusaciones oficiales lo etiquetaron como espía del Vaticano. La publicación rusa Top Secret afirmó que su trabajo en el Vaticano consistía en estudiar manuscritos que sugerían un antiguo contacto extraterrestre. La afirmación de que era espía surgió tras su visita al Vaticano en la década de 1920, siendo un joven estudiante de arquitectura, donde obtuvo acceso a la biblioteca secreta del Vaticano. En esta biblioteca, supuestamente descubrió manuscritos que detallaban civilizaciones extraterrestres y más allá, en Egipto, Israel y Mesopotamia. Estos textos supuestamente describían las pirámides como máquinas de energía, lo que avivó las especulaciones sobre antiguos encuentros con extraterrestres. Número 23. Extraterrestres sobre el Vaticano en 2007. Este último supuesto avistamiento de ovnis ha generado controversia entre los teóricos de la conspiración en línea. En octubre de 2007, se tomó una foto de la icónica cúpula de la Basílica de San Pedro, en la que se puede ver un objeto de forma sospechosa a la derecha de la cúpula, que algunos creen que podría ser una nave extraterrestre. El cazador de ovnis Scott Waring ha opinado que la forma del objeto volador no identificado se asemeja mucho a la de un platillo volante. Señaló que ya se han avistado ovnis sobre el Vaticano, pero el ovni naranja parece un disco visto de lado. Scott también compartió el relato de un supuesto testigo ocular original, cuyo nombre permanece anónimo. Este individuo contó que nunca había notado el disco volador mientras tomaba numerosas fotos desde el promontorio rojo de Roma. Este individuo contó que nunca había notado el disco volador mientras tomaba numerosas fotos en la zona. El ovni solo apareció durante su revisión de las fotos tras regresar de sus viajes, ya que no había visto nada en el momento de tomar la foto. Número 22. El Vaticano y la Cruz Roja. ¿Ha oído hablar alguna vez del papel que pudieron haber desempeñado en la salida clandestina de nazis de la Alemania nazi? Tanto la Cruz Roja como el Vaticano desempeñaron un papel importante ayudando a miles de criminales de guerra nazis a escapar tras la Segunda Guerra Mundial. Una extensa colección de documentos internos revela cómo se emitieron por error documentos de viaje de la Cruz Roja a nazis en medio del caos de la posguerra. Estos documentos arrojan luz sobre cómo asesinos en masa notorios como Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie escaparon de la captura de las fuerzas aliadas. El investigador Stein Archer, comparando documentos de viaje, descubrió que Gran Bretaña y Canadá aceptaron a unos 8000 exmiembros del nazismo en 1947.
Analiza estos hallazgos en su libro Nazis en fuga, que ofrece información crucial sobre la mentalidad del Vaticano. Sin embargo, el Vaticano se ha negado sistemáticamente a comentar sobre estos asuntos y sus archivos permanecen cerrados al público. Después de 1939, Stein-Archer indica que la Cruz Roja, que operaba principalmente en Roma y Génova, emitió al menos 120 de estos documentos de viaje. Cabe destacar que el 90% de los ex-nazis huyeron vía Italia, principalmente a España, tanto en América del Norte como del Sur, y principalmente a Argentina. Número 21. La reliquia maldita de Judas. Se asocia comúnmente con las 30 piezas de plata que Judas Iscariote recibió por traicionar a Jesucristo. Esta suma está impregnada de teología cristiana y simboliza la traición, la codicia y la maldición. Según el Evangelio de Mateo, Judas recibió 30 piezas de plata de los sumos sacerdotes a cambio de su traición. Las 30 piezas de plata se interpretan a menudo como un reflejo del remordimiento y la culpa de Judas, ya que representan el precio de la traición. En el contexto cultural de la época, esta cantidad no era particularmente elevada, lo que indica que las acciones de Judas estaban motivadas por algo más que incentivos económicos. Escondidas en las bóvedas seguras del Vaticano, se encuentran las 30 piezas de plata que se cree fueron pagadas a Judas. Si bien la existencia de estas monedas está llena de leyendas, se cree que conllevan una profunda carga de desgracia y sufrimiento que afecta a quienes entran en contacto con ellas. Algunos relatos sugieren que quienes las poseen o incluso las contemplan pueden experimentar mala suerte o incluso tormento espiritual como resultado de la maldición asociada con las acciones de Judas. Número 20. Obelisco Vaticano. En la Plaza de San Pedro, a menudo se reúnen bajo el obelisco. Este notable monumento egipcio funciona como reloj de sol, bellamente enmarcado por la columnata, diseñada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667. Con más de 25 metros de altura, el obelisco, tallado en granito rojo, es una magnífica estructura monolítica que llama la atención. Si el obelisco pudiera hablar, narraría 3000 años de historia. Originalmente ubicado en la columna central de un circo que posteriormente se conocería como el Circo de Nerón, es testigo de momentos cruciales de la historia romana. Cabe destacar que, en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 d.C., un catastrófico incendio asoló Roma, devastando la ciudad durante 9 días consecutivos. En un intento por desviar la culpa, el emperador Nerón acusó a los cristianos de provocar el incendio, iniciando un período de 300 años de persecución contra ellos. El historiador Tácito afirmó célebremente que si el obelisco pudiera hablar, daría testimonio de la gran cantidad de cristianos que murieron en el circo de los héroes de Nerón. Número 19. Los archivos secretos de Vaticano. Con 80 kilómetros de estanterías, los archivos secretos del Vaticano albergan una extensa colección de documentos. En 1881, el Papa León XIII decidió abrir los archivos a los estudiosos especializados, considerando que el público en general no debía tener acceso a los documentos y la correspondencia de la nobleza. Como resultado, los historiadores aficionados y los estudiantes tienen prohibido consultar estos importantes documentos. Los académicos que obtienen acceso deben renovar sus credenciales cada 6 meses y pueden revisar hasta 3 copias al día. Aunque algunos materiales datan del siglo VIII, están bastante fragmentados y son escasos. Las colecciones medievales consisten principalmente en cartas y documentos burocráticos que datan de alrededor de 1205, aunque estos artículos son limitados para ese siglo. Para el siglo XIV, los archivos contenían una gran cantidad de cartas papales, peticiones y diversos documentos administrativos. Estos documentos detallaban los esfuerzos del Papa para negociar con los mongoles, su misión en China e incluso el establecimiento de un arzobispado en Pekín. Además, los archivos ofrecen información sobre los intentos del papado por negociar la paz durante la Guerra de los 100 años. Un notable documento papal de 1493, emitido por Alejandro VI, dividió oficialmente el Nuevo Mundo, otorgando a España un mayor control sobre las tierras recién descubiertas y estableciendo una división territorial entre España y Portugal. Número 18. La escultura estrella de la mañana. El artista británico Paul Fryer
Se erigió en 2008 en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Westminster, Londres. Esta impactante pieza representa a Lucifer, el ángel caído atrapado en una red de cables telegráficos. Elaborada con materiales como cera, hormigón, aluminio, cordón de goma y plumas, la escultura presenta a Lucifer como una figura oscura con grandes alas blancas. La elección de la Iglesia de la Santísima Trinidad como lugar de instalación añade un significado especial a la obra. Construida en 1828 para conmemorar la derrota de Napoleón, la iglesia dejó de funcionar como lugar de culto en la década de 1930. La obra de Fray Fryer a menudo entrelaza motivos religiosos y científicos, incitando al espectador a reflexionar sobre la intersección de la fe, la tecnología y la ambición humana. En los últimos años, la escultura de la Estrella de la Mañana ha sido retirada de la Iglesia de la Santísima Trinidad, y su ubicación actual no está documentada públicamente. Los teóricos de la conspiración afirman que la estatua de Lucifer en la Iglesia de la Santísima Trinidad es un símbolo de influencia satánica destinada a empoderar a las fuerzas oscuras. En el año 897, el Vaticano presenció uno de los acontecimientos más asombrosos de la historia. Número 17. El cadáver trial. El cadáver de un papa fue juzgado por su sucesor vivo. El papa Esteban VI ordenó la exhumación del cuerpo del papa Formoso. Lo vistió con ropas y lo colocó en el trono papal para ser juzgado. Durante el juicio, se produjo un terremoto que sacudió la sala, y comentaristas posteriores lo interpretaron como una señal divina. Sin embargo, Esteban VI, impasible ante este siniestro suceso, continuó con el proceso. Finalmente, el difunto papa fue declarado culpable de usurpación del papado. Esteban VI declaró nulos todos los actos de Formosus como papa, invalidando así todas las consagraciones, nombramientos y ordenaciones realizadas durante su papado. En un acto de humillación final, le cortaron 3 dedos, que usaría para la bendición de su vida, y su cuerpo sin vida fue arrojado a un río. ¿Te imaginas ir a una iglesia a buscar la guía de un santo en particular y verlo flotando sobre la tierra, fieles en fotos que habías tomado? Número 16. San José de Cupertino y el hombre que levita. Un joven español, acompañado de sus compañeros de estudios, visitó la parroquia del Salvador y San Nicolás en Madrid. Su objetivo, pedir la intercesión de San José de Cupertino para obtener el éxito en sus exámenes finales. Cuando se preparaban para irse, el joven decidió tomar una foto de la iglesia, sin percatarse de la extraordinaria revelación que le aguardaba. Al ver la imagen, el estudiante se asombró al descubrir una figura flotando sobre la iglesia. Una figura que, según él, se parecía a San José de Cupertino. Nacido en 1603, fue famoso por sus experiencias místicas y su supuesta capacidad para obrar milagros. Uno de los aspectos más famosos de la vida de San José de Cupertino fue su capacidad de levitar mientras oraba en prisión. Esta extraordinaria señal de santidad fue presenciada por muchas personas. Durante las investigaciones previas a su canonización, se registraron 70 casos de levitación. Número 15. Fantasmas en la iglesia St. George. En el libro de L.B. Taylor, Los fantasmas de Fredericksburg, este fenómeno se conoce como el espíritu gentil. Este fantasma es conocido por su reticencia a interactuar con las personas, a diferencia de otras entidades espectrales. La historia transcurre en 1858 dentro de los muros de la iglesia, tal como se conserva hoy. Una mujer llamada Ella McCarthy se encontraba en un ensayo del coro en la iglesia cuando vio a una mujer arrodillada ante la barandilla del altar, vestida con una túnica blanca y un velo cubriéndole el rostro. Tras unos instantes, la figura se levantó y dirigió una mirada triste a ella antes de desvanecerse. Otros relatos de sucesos extraños en esta iglesia contribuyen a la atmósfera inquietante. Según un hombre llamado Mark, la policía local ha reportado un comportamiento inusual de sus perros, especialmente cerca de la puerta del balcón. A pesar de que los agentes cierran las puertas por la noche, a menudo las encuentran misteriosamente abiertas durante las comprobaciones posteriores. El eco de pasos en el santuario vacío y el crujido de los bancos contribuyen a la atmósfera inquietante. Incluso el conserje que trabaja en el cementerio junto a la iglesia ha reportado sentir una presencia detrás de él,
acompañada de un toque en el hombro, solo para descubrir que no había nadie allí. Número 14. El misterio de los viajes en el tiempo. Se vuelve aún más intrigante cuando alguien afirma haber presenciado un evento histórico significativo a través de una máquina del tiempo. Esta situación se reveló cuando surgió un artículo que afirmaba que se había filmado una crucifixión real de Jesucristo. El dispositivo responsable de esta extraordinaria hazaña se denominó cronovisor de la cruz. Esta historia comienza con Marcello Pellegrino Ernetti, un respetado sacerdote católico nacido en 1925. Era reconocido como uno de los exorcistas más prolíficos de Venecia y también un experto en cantos gregorianos. Además, el padre Ernetti era reconocido como un científico notable de su época. Afirmaba haber formado parte del equipo que inventó con éxito el cronovisor, una supuesta máquina del tiempo. Ernetti afirmó haber presenciado de primera mano la crucifixión de Jesús. Para respaldar su afirmación, se publicó una fotografía que supuestamente mostraba a Jesús en la cruz, captada a través del cronovisor. Además de sus afirmaciones sobre la crucifixión, declaró que también había usado el cronovisor para ver la obra griega perdida Testus. Si creemos en la historia, el cronovisor es uno de los secretos mejor guardados de los archivos del Vaticano. Número 13. Hombre extraño sin mandíbula. Si bien las bodas suelen estar impregnadas de la esperanza de la perfección, esta ceremonia adquirió un tono más sombrío. Una sensación de inquietud se apodera de los espectadores al presenciar una misteriosa figura sin mandíbula cuya presencia parece ensombrecer la alegre ocasión. Algunos afirman que el misterioso individuo poseía un aura inquietante, lo que evocaba una sensación de amenaza entre los invitados a la boda. No solo parece faltarle la mitad inferior del rostro, sino que es la mirada de sus ojos la que resulta siniestra. La sonrisa y la mirada amenazante del hombre no hacen más que exacerbar la sensación de distinción e incomodidad, dejando a los asistentes en la iglesia inquietos y aprensivos. En los solemnes momentos previos al intercambio de votos, cuando la pareja está a punto de unirse en matrimonio, se produce un acontecimiento inesperado y extraordinario. Número 12. Hombre tomado por el Espíritu Santo. Justo cuando el oficiante se prepara para declararlos marido y mujer, el novio es repentinamente dominado por una fuerza del Espíritu Santo. Al principio, comienza con una sutil sacudida, apenas perceptible para los reunidos en el espacio sagrado. Pero entonces, como si un don divino descendiera sobre él, el cuerpo del novio es dominado por una serie de movimientos involuntarios, contorsionando sus extremidades de una manera inexplicable. Su rostro refleja una mezcla de asombro y sobrecogimiento, mientras el espíritu se mueve en su interior. Algunos espectadores no saben cómo reaccionar y se preocupan. ¿Será esto una manifestación de la intervención divina o una señal de la presencia del Espíritu Santo? Número 11. Conexión de la mafia con el Vaticano. La mafia siciliana es conocida por ser una de las organizaciones más inmorales y asesinas del mundo. Al igual que otras facciones del crimen organizado italiano, han surgido dudas sobre las posibles alianzas con el Vaticano. En respuesta, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano estableció un grupo de trabajo con el objetivo de excomulgar a miembros de la mafia en 2024. Se reveló que Giuseppe Pignatone, juez principal del Tribunal Civil del Vaticano, estaba siendo investigado por presuntamente favorecer a la mafia en el cierre de una investigación de 1992. En ese momento, Giuseppe, quien asumió su cargo en el Vaticano en octubre de 2019 y recientemente supervisó el juicio del siglo del Vaticano por diversas formas de delitos financieros, era fiscal adjunto en Palermo. Esta compleja red de conexiones continúa planteando preguntas cruciales sobre la relación entre el crimen organizado y el Vaticano. Número 10. Iglesia fantasma en República Checa. ¿Podría una visita al pintoresco pueblo de Ková, en la República Checa, cambiar sus creencias sobre los fantasmas? En este pequeño pueblo, enclavado en la campiña checa, se encuentra la inquietante iglesia de San Jorge, cuyos pasillos abandonados están llenos de fantasmales figuras blancas que parecen invitar a los visitantes a entrar. Construida silenciosamente en el siglo XIV, la iglesia de San Jorge se alzaba orgullosa en la cima de una colina, un faro de fe para los habitantes del pueblo.
Pero el destino dio un giro sombrío en 1968, cuando una tragedia ocurrió durante un funeral, provocando el derrumbe del techo. Los devastados lugareños, temerosos de que el fantasma habitara la iglesia o de que estuviera maldita, abandonaron el edificio y optaron por celebrar sus misas al aire libre. Con el paso de los años, corrieron rumores sobre los habitantes fantasmales de la iglesia, atrayendo a curiosos de todas partes. Al entrar en la iglesia, los visitantes se encuentran con una visión escalofriante. Número 9. Escalofriante iglesia en Irlanda. El altar y los bancos estaban llenos de fantasmales figuras blancas, congeladas en poses solemnes, como atrapadas. Inspirado por la atmósfera inquietante y la historia de la iglesia, un artista que vivió en la zona reclutó a sus compañeros de clase como modelos. Hojas escritas y moldeadas en yeso se transformaron en estatuas fantasmales que ahora pueblan la iglesia, contribuyendo a su atmósfera inquietante. En este video, grabado durante una excursión navideña, un momento aparentemente normal da un giro escalofriante cuando una figura misteriosa aparece repentinamente en el reflejo de una puerta. Algunos conocedores de la iglesia creen que se trata del fantasma de San Oliver Plunkett. San Oliver Plunkett fue una figura venerada en el catolicismo y ocupa un lugar significativo en la historia como el último mártir católico romano ejecutado en Inglaterra. Su espantosa muerte es testimonio de su fe inquebrantable y su firme dedicación a sus creencias. Número 8. El exorcismo y el ejército de exorcistas del Vaticano. En 2018, el Vaticano lanzó su curso anual de exorcismo en respuesta al creciente interés de diversas comunidades católicas de todo el mundo. Aproximadamente 250 sacerdotes de 50 países se reunieron en Roma para aprender a identificar la posesión demoníaca, compartir experiencias personales con otros sacerdotes y explorar los rituales asociados con la expulsión de demonios. Este curso de una semana de duración, titulado Exorcismo y la oración de liberación, se destaca como el único ciclo internacional de conferencias de este tipo. Desde su creación en 2005, la asistencia se ha más que duplicado. El programa cuesta 300 euros, 260 libras o $370 y profundiza en los aspectos teológicos, psicológicos y antropológicos de los exorcismos. El padre Gabriel Amort, conocido por su trabajo como exorcista, defiende con pasión tanto su función como la de la Asociación de Exorcistas. Amort ha abordado más de 70 casos de posesión demoníaca, afirmando que el diablo es un espíritu puro e invencible. Describe cómo un diablo se manifiesta mediante dolorosas blasfemias de quienes posee y puede permanecer oculto. Hablando en varios idiomas y transformando su apariencia, Amort señala que a veces se necesitan 6 o 7 asistentes para contener a un poseído, que incluso puede regurgitar clavos o fragmentos de vidrio. Número 7. Extraño hombre irrumpe en una boda. Debería haber sido el día más feliz de sus vidas, pero para los novios, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Mientras intercambiaban votos en el altar de la iglesia para una ceremonia, un intruso inesperado abrió la ventana tras ellos, interrumpiendo la ceremonia. Su audaz acto dejó a los invitados a la boda desconcertados y sin palabras, mientras intentaban comprender lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Inicialmente descartado como un simple error, quedó claro que su intrusión fue intencional. Con una sonrisa burlona, disfrutaba de la atención, sabiendo que todas las miradas estaban puestas en él. El sacerdote intenta restablecer el orden en la ceremonia, instruyendo a los invitados a volver a la oración. Pero puede estar seguro de que el extraño hombre dará que hablar más tarde. Número 6. Fantasma capturado en foto afuera de la iglesia. En el momento de la captura, una mujer irlandesa observó un fantasma capturado fuera de una iglesia en el condado de Wexford. Karen, de 44 años y residente de New Ross, relató cómo la inquietante foto le llamó la atención en la iglesia de Santa María del pueblo. Un sábado por la noche, mientras estaba en casa, Karen notó que nevaba al subir a la cocina. La iglesia, convenientemente ubicada al otro lado de la calle, la impulsó a tomar su teléfono. Su hijo la siguió afuera, pero la calle estaba desierta. Tomó algunas fotos antes de volver a casa para compartirlas en línea. Mientras se incorporaba en la cama, estudió las imágenes y se dio cuenta de que había un fantasma en una de ellas.
Los lugareños especularon sobre la identidad de esta misteriosa figura, que inicialmente se creyó que se parecía a un monje o una mujer. Construida en 1210 por William Marshall, la iglesia tiene una rica historia, con historias de la mazmorra y los pasadizos secretos que circulan entre los lugareños. A pesar de las diversas teorías que ofrecen los médiums, Karen se inclina por la idea de que una anciana posiblemente falleció cerca de la iglesia. Número 5. Genocidio ruandés vaticano. En 2017, el Papa Francisco pidió perdón por la participación de la Iglesia Católica en el genocidio de Ruanda de 1994, durante el cual fueron asesinadas aproximadamente 800.000 personas. Tras una reunión con el presidente ruandés Paul Kagame, el Vaticano reconoció que algunos sacerdotes y monjas católicos habían sucumbido al odio y la violencia al participar en el genocidio. De abril a junio de 1994, extremistas hutus se cobraron la vida de aproximadamente 800.000 personas, incluyendo a tutsis y hutas. La violencia se extendió rápidamente a la capital, Kigali, así como a toda Ruanda, alimentada por la Guardia Presidencial y la propaganda radial. Trágicamente, unos 200 sacerdotes y monjas, tanto tutsis como hutíes, se encontraban entre los atacados, mientras que otros fueron cómplices. La Iglesia Católica de Natuarama es uno de los 6 principales monumentos conmemorativos de Ruanda. Un caso notable fue el del padre Atanase Soremba, quien ordenó la demolición de su iglesia con 2.000 tutsis refugiados en su interior. Número 4. Fantasma fuera de la iglesia. Aquí vemos el escalofriante momento en que una figura fantasmal acecha en el exterior de una iglesia local, estremeciendo a quienes la contemplan. Desafortunadamente, hay poca información disponible sobre el video y dónde se grabó exactamente. A medida que avanza el video, la atención se centra en la puerta de la iglesia, donde se materializa una forma vaga y etérea. Según la leyenda local, el origen de esta aparición fantasmal se remonta al trágico incidente durante una feroz tormenta. Se dice que una monja murió prematuramente cuando una teja suelta se desprendió del techo, cobrándole la vida en medio de la furia de la tormenta. Desde ese día, el fantasma de una monja que murió en circunstancias aún no resueltas ronda esta iglesia, con su alma inquieta aún atada a los alrededores. Número 3. La iglesia de Nuestra Señora María de Sion. Simboliza la fe ortodoxa etíope Toujajedo, envuelta en leyenda y reverencia. Algunos incluso afirman que el Arca de la Alianza reside aquí, ubicada en la antigua ciudad de Aksum, en la región de Tigray, al norte de Etiopía. Descansa a la sombra del imponente obelisco de Aksum. El acceso al santuario interior, conocido como la Iglesia Vieja, está restringido a los hombres. A excepción de la Santísima Virgen María, que simboliza el arca, la iglesia ha sufrido destrucción y posterior reconstrucción en al menos 2 ocasiones. Trágicamente, en el contexto de la Guerra de Tigre, a mediados de diciembre de 2020, surgieron informes de un incidente escalofriante. Supuestamente, 750 personas que buscaban refugio en la iglesia perecieron a manos de militantes. Si bien surgieron sospechas de un intento de robo del arca, ninguna prueba concreta respaldaba estas afirmaciones. Número 2. El Códice Vaticano. Un manuscrito del mismo período que el Códice Sanatacus se incluyó en el primer catálogo de la Biblioteca del Vaticano, creado en 1475. A diferencia del Códice Sinaítico, el origen y la historia del Códice Vaticano siguen siendo inciertos. Sin embargo, se cree que probablemente se produjo en Egipto, muy probablemente en Alejandría. Esta suposición se basa en una sólida tradición surgida en Alejandría a partir del siglo II a.C., que enfatizaba la creación de copias exactas de textos seculares. El Códice Vaticano se considera uno de los manuscritos más cercanos al texto original del Nuevo Testamento. En 1843, un renombrado experto en manuscritos tuvo la breve oportunidad de examinar el manuscrito durante tan solo 6 horas, tras una larga espera de varios meses. 2 años más tarde, se permitió a un erudito inglés ver el códice, pero no se le permitió realizar un estudio exhaustivo. ¿Qué crees que encontraron en el manuscrito que tanto quieren ocultar? Cuéntamelo en los comentarios. Número 1. El fantasma de la iglesia de Newby. En un día sombrío, mientras repicaban las campanas de la catedral de Lincoln City, un hombre estaba decidido a capturar la belleza de esta catedral en video.
Pero poco imaginaba que ese día se encontraría con un aterrador encuentro con lo sobrenatural. Al sonar las campanas, la cámara captó algo a la vuelta de la esquina, una figura misteriosa acechando en las sombras tras uno de los pilares. Con una mezcla de curiosidad y valentía, el hombre decidió enfrentarse a la inquietante figura. Cada paso que daba llenaba la atmósfera de una tensión sofocante. A medida que se acercaba a la aparición fantasmal, su cámara capturaba cada momento estresante. Pero cuando el hombre, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y decidió mirar detrás del pilar, la inquietante figura que tenía ante sus ojos desapareció repentinamente. Nos vemos en el próximo video.